Y el otro tema, pues, que anunciamos el día de hoy es la jornada laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer. Por eso me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, vamos a hablar hoy de la reducción o de la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas aquí en México y del otro manifiesto comunista. Al rato les explico a qué me refiero con esto. Bueno, yo soy Yankel Peralta, esto es Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política, y del otro lado está Pablo. Bienvenidas, bienvenidos todos, todas, todos los que se reúnen aquí a escucharnos cada vez que subimos un episodio. Y quisiéramos, como siempre, invitarlos a que nos regalen unos comentarios, desea lo que sea que tengan que compartirnos. Se suscriban a este canal, al canal de YouTube de Parelio Podcast. Compartan este video en sus redes sociales, eso nos ayuda muchísimo. Si a ustedes les gusta el trabajo que hacemos aquí, no hay por el momento mejor ayuda que compartirlo. Y vayan a nuestras redes sociales a también suscribirse ahí para ver todo el contenido que compartimos. Y pues muchas gracias, Yankel, por estar en los controles el día de hoy y te regreso la palabra. Gracias, bueno, comenzamos. Bueno, pues la jornada laboral, ¿no? La reducción de la jornada laboral es una de las demandas clásicas del movimiento de las y los trabajadores a nivel mundial, por lo menos, ¿no? O sobre todo en condiciones capitalistas. Específicamente, la reducción a una jornada de 40 horas ha sido una recomendación impulsada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su convenio número 47 de 1935. El convenio, entiendo que fue firmado por México, pero no fue ratificado, lo que puede explicar en parte que apenas hasta hace poco, y después de 90 años, ¿no?, se anunciara por boca de el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como lo acaban de escuchar, la aprobación de la reducción de la jornada laboral, por lo menos como propuesta, ¿no? La aprobación, pues, no es, por lo tanto, irrestricta ni incondicional, presumiblemente, y suponiendo que llegue a ser ley, su implementación se hará de forma gradual, ¿no? La propuesta es que sea una reducción de 2 horas por año hasta el 2030 y con base en los resultados de los foros de discusión entre los sectores involucrados, ¿no? Empresarios, trabajadoras y trabajadores, gobierno y académicos. Y las mesas ya han tenido lugar del 19 de junio al 7 de julio, y desde el 1 de septiembre se supone que ya entró en Cámara a discusión, ¿no? Ahora, la camarada anarquista Carla Escoffier ha expresado su suspicacia frente a la iniciativa, dado el hecho de que, por lo menos a la fecha, ¿no?, la reducción no está consignada como ley y está sujeta todavía al acuerdo que se logre entre trabajadores y empresarios, ¿no? Inmediatamente, o por lo menos directamente entre ellos. Y con mucha razón, la compañera Escoffier sospecha que se trata o que se trate de una medida de disimulo o de dientes para afuera y que no será vinculante, de manera que su implementación quedará a discreción de la patronal. Ahora, el enfoque de Carla Escoffier hace énfasis en el aspecto político existencial del tiempo, del que yo no he hablado aquí y no voy a hablar aquí, y les recomiendo que para eso vayan a ver el video, por ahí les dejo el link. Y hace énfasis también en el conflicto laboral de la reducción de la jornada. Ahora, yo quisiera, no obstante, ¿no?, contribuir a la discusión sobre este particular,
desde la perspectiva de la lucha de clases y no solo desde el conflicto laboral. Ya hemos hablado de esta diferencia en el episodio que hicimos sobre Slavoj Žižek, ¿no? También les dejo el link para que lo vayan a ver. Aunque aquí se van a dar cuenta un poco de qué va esta diferencia, ¿no? Quisiera poner de relieve que la reducción de la jornada, en nuestro contexto específico, el mexicano, pues ahorita, agudiza el antagonismo entre la pequeña burguesía y el proletariado, pero no necesariamente entre el proletariado y el capital propiamente dicho. Este matiz es importantísimo porque transfigura toda la representación que tenemos de la lógica de la situación. Y es que la principal oposición a la reducción de la jornada viene por parte no del empresariado en general, sino de la pequeña burguesía en particular. Ahora, no obstante, tal oposición no es más que, a mi juicio, por lo menos, un epifenómeno o la mera apariencia de la abusiva instrumentalización estructural que el capital, el gran capital, ejerce sobre los pequeños empresarios en contra del proletariado. Lo que quiero explicar es que el excesivo énfasis en el enfoque laboral o en el conflicto laboral nos hace perder de vista el hecho de que en el contexto de una política reformista, un posible acuerdo entre la patronal y el proletariado en torno a la jornada laboral reducida solo puede seguirse de una mutua oposición contra el gran capital. Voy a repetir esa idea, de una mutua oposición contra el gran capital. Enseguida explicaré más pormenorizadamente a qué me refiero específicamente, solo quería aclarar mi punto de vista de entrada, ¿no? Bueno, perdón, estoy un poco enfermo, entonces. Las y los voceros de las pequeñas y medianas empresas, y estoy pensando específicamente en la presidenta, perdón, del Colegio de Contadores Públicos, Guadalupe Ruiz Durazo, y en Octavio de la Torre, que es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Los dos han sido bastante claros al respecto, ¿no? Ceteris paribus, la reducción de la jornada incrementa los costos laborales y merma la productividad. Es decir, si no hay modificaciones, incentivos, etcétera, a la inversión, al crédito, etcétera, una reducción implementada así nomás va a incrementar los costos laborales y va a reducir la productividad. Ahora, teóricamente esta no es una consecuencia necesaria, sobre todo si tenemos en cuenta la implementación clásica, ¿no?, del método relativo de extracción de plusvalor, ¿no? Ya sabemos que implica la integración de tecnología, la mejor eficiencia en los procesos de trabajo, ¿no?, la mayor intensidad del trabajo, de manera que un incremento en la productividad puede compaginarse con una reducción de la jornada e incluso compaginarse con un incremento en el plusvalor, pues, ¿no? Pero, sin embargo, este recurso no se encuentra a disposición inmediata de las pequeñas empresas, ¿no? Esto por el simple hecho de que a pesar de ser propietarias de los medios de producción o medios de trabajo en general, y a pesar de poner en marcha esos medios por vía de la compraventa de la fuerza de trabajo, es decir, del empleo del trabajo asalariado, tales empresas, y me refiero a las pequeñas y medianas, no son capitalistas en sentido estricto, o por lo menos no en el sentido técnico marxista. Recordemos que en El Capital, Marx establece que la conversión del valor en capital no solo implica su plusvalorización o su conversión en ganancia, sino que la medida de la ganancia tiene que ser suficiente para incrementar el ulterior proceso de producción, es decir, tiene que ser suficiente para la acumulación de capital. Y recordemos que acumulación no quiere decir aquí ahorro, sino quiere decir incremento en la escala de la producción. Entonces, la ganancia tiene que ser suficiente como para llevar a cabo o que permita llevar a cabo una reinversión ampliada en la escala del negocio o sobre la escala del negocio, ¿no? De manera que las pequeñas y medianas empresas no serían capitalistas debido al tamaño de su ganancia, aunque teóricamente podrían llegar a hacerlo si se ampliara más allá de cierto límite, ¿no? Sin embargo, en México, las pequeñas empresas a veces ni siquiera reportan ninguna ganancia o bien incluso trabajan a crédito y con pérdidas, ¿no? Correctamente, las y los voceros de la pequeña burguesía han señalado que esto en parte obedece a la falta de incentivos fiscales y financieros
Y hay que hacer énfasis en que no estamos hablando de incentivos al estilo Salinas Pliego, que es el gran capital, pues, ¿no? Ni de evasiones fiscales, ni de paraísos fiscales. No estamos hablando de cosas como que la nómina pueda ser reducible de impuestos, de mejores accesos al crédito. De eso estamos hablando, porque cuando hablamos de pequeñas empresas hablamos de la señora de las quesadillas, del señor que tiene su estética, de eso estamos hablando, ¿no? Eh, Sin embargo, las quejas de la pequeña burguesía, a pesar de todo esto, de que tengan razón en estos aspectos, se antojan bastante tímidas cuando se trata de comparar su situación fiscal y crediticia con la de la gran burguesía o con la del gran capital, ¿no? Esto se explica en parte y más allá de la alienación ideológica, ¿no? Por el hecho de que las cámaras de comercio, ¿no? Canacintra, Concanaco, el Consejo Coordinador Empresarial, todas ellas, están cooptadas por el gran capital, ¿no? Digamos que son la versión burguesa del sindicato corporativista, ¿no? De manera que la expresión de los intereses de la burguesía no solo es una mezcla entre la gran y pequeña burguesía, sino que es o está comprometida, pues, o sesgada en favor del capital. De ahí el extraño fenómeno, ¿no? De que tengas a tu tío que defiende a Salinas Pliego a pesar de que tu tío tiene solo una fonda, ¿no? Eh, Ahora, habría que entender primero la esencial diferencia funcional entre la pequeña empresa y el gran capital en el proceso de reproducción ampliada de este último, del capital, proceso en el que se encuentra, por supuesto, la lucha de clases. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando digo gran capital y capital, estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque técnicamente para el marxismo, la pequeña burguesía no es capitalista, por las razones que ya les dije. Entonces, yo estoy utilizando capital, gran burguesía como intercambiables. Y el empresariado puede incluir tanto al gran capital como a las pequeñas empresas que no son capitalistas. ¿Ok? Bueno, quizás pues habría que comenzar recordando para hablar de la distinta función entre capital y pequeña burguesía, recordando pues el hecho de que la formación de la tasa media de ganancia, o sea, el promedio de la ganancia de todas las empresas, por decirlo así, no solo constituye un dato estadístico, sino que se trata de una fuerza agregada colectiva que actúa como agente de distribución del plusvalor. Yo tengo un video en mi canal personal donde explico el mecanismo específico de eso. Ahorita no voy a hablar de eso para no perder más tiempo. En cualquier caso, pues, el efecto inmediato de la tasa media de ganancia es la transferencia de plusvalor desde los capitales con menor composición orgánica. Dicho burdamente, la composición orgánica es la proporción entre fuerza de trabajo y medios técnicos de trabajo, por decirlo así. Entonces, quienes tienen una menor composición orgánica tienen más fuerza de trabajo respecto de los medios técnicos de la tecnología empleada, ¿no? Entonces, la tasa media de ganancia transfiere el plusvalor desde esas empresas hacia las empresas con mayor composición orgánica, es decir, las que tienen mayor integración tecnológica en relación a su fuerza de trabajo viva, ¿no? Esto explica el hecho, en apariencia contradictorio con la teoría del valor, de que empresas con menos empleados, proporcionalmente al menos, se hagan con una ganancia proporcionalmente mayor, ¿no? A pesar de que en términos de su unidad técnica de producción produzcan menos plusvalor, debido a la participación de la tasa media de ganancia, pueden hacerse el plusvalor que producen las empresas con menor composición orgánica o con más empleados, con mayor trabajo vivo, pues, ¿no? Ahora, el economista marxista Jacques Governor ha explicado muy bien que justamente las pequeñas y medianas empresas integran gran parte de las empresas con baja composición orgánica y que sirven en ese sentido como medios de transferencia de plusvalor o de ganancia, luego hablamos de esa diferencia, hacia el gran capital. En el caso de México, esto también ha sido subrayado por la analista Viri Ríos, ¿no? Su libro, que nadie va a acusarla de ser marxista, y eso no es un reproche. Yo de hecho la faneo, ¿no? Y tengo aquí incluso tengo su libro autografiado. Órale. No, está bueno. Bueno, eh, pero bueno, el punto es que ella no es marxista, ¿no? En cualquier caso. Ella ha subrayado que en México el 10% de las empresas más ricas, o sea, el gran capital, capturan entre el 39 y el 80% del valor agregado de cada sector, ya sea por imposición de sobreprecios o por presiones a sus empresas que subcontratan para efectos productivos, ¿no? Pero esto también pone de relieve
que la mentada sustitución de fuerza de trabajo por tecnología, que tanto le gusta señalar a los posmarxistas y a algunos marxistas, como la crítica del valor, no es otra cosa pues que una externalización de la relación de explotación desde el gran capital hacia la pequeña burguesía, ¿no? Si se aprecia entonces el cruce, ¿no? De manera que el costo de la lucha de clases, ¿no? Litigios laborales, mayores costos laborales por la reducción de la jornada, etcétera, se transfiere a la pequeña burguesía. Y por eso, ¿no? Entonces te puedes pelear con tu tío en la cena de Navidad por eso, porque ellos son los que cargan el costo de la lucha de clases con el proletariado de forma inmediata, ¿no? Entonces en la página 73 dice, perdón, encuentro la cita, aquí está, para ejemplificar este problema de la transferencia, dice Elviri Ríos. Dice, hasta antes de la reforma laboral de 2017, los juicios en materia de trabajo eran tan costosos que podían quebrar a una empresa pequeña. Como lo ha documentado la investigadora Joyce Sadka, jefa del Departamento del Derecho del ITAM, perder un juicio no solo significaba quedar condenado a pagar una compensación al demandante, sino tener que pagar una serie de procedimientos y trámites que llevan a que el costo del litigio se duplique. Las empresas grandes están mejor situadas para enfrentar estos costos, tienen más recursos, contratan despachos de abogados especializados, tienen más experiencia. Las empresas pequeñas no tienen nada de esto. Entonces el conflicto laboral para las empresas pequeñas es bastante más agudo de lo que puede serlo para el capital, ¿no? Y bueno, esto es importante también porque, como también dice Viri Ríos, muchas de las formas del emprendimiento de las pymes son formas de autoempleo. Pero este autoempleo, si estamos en lo cierto, no es una forma de autoexplotación, ¿no? Como sugiere el obtuso filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Sino que sigue siendo una relación objetiva de explotación por virtud del efecto de la tasa media de ganancia, aunque no existe una relación laboral directa. De ahí la diferencia pues entre un análisis laboral y un análisis de clases, pues, ¿no? Bueno, ahora la transferencia de plusvalor en un sentido, ¿no? Y de costos laborales y de la lucha de clases en otro, ¿no? Es el cruce al que me estoy refiriendo, no es la única forma en que el gran capital abusa de la pequeña burguesía, ¿no? Y ya se ve a dónde quiero llegar con el antagonismo entre el capital y pequeña burguesía. Antagonismo que el proletariado también debería aprovechar para solidarizarse con la pequeña burguesía, ¿no? Bueno, así como el proletariado le abre crédito al capital, a veces a fondo perdido, ¿no? Enajenando su fuerza de trabajo antes de que obtenga ningún pago, la pequeña burguesía, en la forma de empresas proveedoras o subcontratadas, en México también está obligada a abrirle crédito al gran capital. Viri Ríos, otra vez en la página 70, dice, cada vez se ha hecho más común que las grandes empresas pidan plazos de hasta 180 días para pagarles a sus proveedores, medio año. Esto provoca que los pequeños se vean forzados a pagar toda la producción de su bolsa y que además tengan que esperar meses para ver sus ganancias. Así, las grandes empresas se les ha hecho costumbre financiarse a costa de sus proveedores más pequeños. Este abuso es tan generalizado, que el 45% de las empresas grandes se financia con créditos otorgados por sus proveedores. Es decir, una proporción mayor de las que se financian pidiéndole dinero al banco, ¿no? Hasta ahí, Viri. Entonces esto pone de relieve, por otra parte, y dicho sea de paso, que la relación de dependencia no se establece simple y llanamente en favor del acreedor, como sugiere simplonamente la teoría de la deuda que ahora está de moda, ¿no? Sino que el acreedor puede muy bien estar subordinado al deudor si el deudor es propietario de capital. O sea, es la relación de capital la que es sobredeterminante, ¿no? O la relación de deuda no solo no desplaza la relación de explotación y de clase, sino que está sobredeterminada por la relación de capital, ¿no? Y de explotación y de clase, ¿no? Bueno, ¿qué lecciones aprendemos de esto? Y con esto empiezo el manifiesto. En primer lugar, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión que tenga Pablo después, que es un error por parte del proletariado concebir el antagonismo con los empresarios sin hacer mayor distinción de clase entre ellos, y que es un error traducir el conflicto laboral con la pequeña burguesía como un conflicto con el capital. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la pequeña burguesía, que también es
pueblo, por decirlo así, puede clasificarse en la categoría más general de pueblo, y que en México además genera el 70% del empleo, esa pequeña burguesía no es inmediatamente antagonista del proletariado, sino solo por la externalización que el gran capital hace de la lucha de clases. ¿Ok? En tercer lugar, por lo tanto, que es un error y una funesta tara bolchevique, ¿no? Y me refiero al modo en que los bolcheviques estigmatizaban a los pequeños campesinos como pequeños burgueses, pues, ¿no? Es un error, pues, estigmatizar de igual modo a la pequeña burguesía como invariablemente alineada, perdón, con el gran capital. Como acabamos de ver, ¿no? O como acabo de plantear, si estoy yo en lo cierto, su interés de clase en sí es de hecho antagonista con el gran capital, tanto por la transferencia de plusvalor en un sentido, como por la transferencia de costos en otro, pues, ¿no? Aunque ese interés esencial se tergiverse, perdón, ideológicamente en las cámaras de comercio, ¿no? Entonces, aquí la invitación es que no hay que kulakizar, pues, ¿no? Como le decían los bolcheviques a los campesinos, los kulaks, ¿no? No hay que kulakizar, pues, a la pequeña burguesía, no hay que estigmatizarla como invariablemente alienada con el gran capital o con el mismo, como si se tratara del mismo espíritu o del mismo agente de producción, ¿no? Cuatro, que habría que aprovechar esta ocasión, ¿no? Para recordar que fue el anarquismo, ¿no? Y lo digo a propósito también de Carla Escoffier, el que correctamente se solidarizó con la pequeña burguesía en el caso de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética, o sea, con los campesinos, pues, en contra de los ataques autoritarios del bolchevismo, ¿no? Y que hoy habría que tener un gesto similar con los pequeños empresarios, que recordemos que estamos hablando de, insisto, de la señora de las quesadillas, del señor de la estética, etcétera, ¿no? De la señora de la fonda. Ahora, en quinto lugar, junto con el marxista James Petras, yo creo y sostengo que una futura sociedad socialista o comunista debe integrar a su esquema, pues a su vida, la vida del pequeño emprendimiento, ¿no? Que el proletariado no tiene en principio, o no tendría por qué tener en principio en la mira la colectivización de la pequeña propiedad, sino la socialización del gran capital, ¿no? Entonces, en este escenario de un posible socialismo o comunismo, sería no la pequeña burguesía no estaría sometida al dictado del gran capital, sino a la dictadura del proletariado, aunque eso suena un poco golpeado, pues, pero eso sería un poco a los intereses de la masa de trabajadores, pues, ¿no? Para que suene menos feo. Eh, entonces, y no bajo una forma predominantemente estatal, ¿no? Sería otra cosa. Pero es discusión de otro tema, es tema de otro debate, ¿no? Y que por lo tanto es un error infantil del izquierdismo estigmatizar con base en categorías tan generales como propiedad, dinero y mercancía, ¿no? Como también ha dicho nuestra querida Xenia Llévenes, ¿no? En un post de Facebook, debemos recordar que el capitalismo no inventó el dinero ni la mercancía. Esas formas tienen una existencia anterior al capitalismo y la van a tener posterior. De lo que se trata es de rescatar la especificidad que, que esas formas tienen en la relación capitalista de explotación, ¿no? Ese es nuestro principal interés, el superar la relación capitalista de explotación para la cual la propiedad, el dinero, la mercancía se redefinen como instrumentos del capital, ¿no? Finalmente, en sexto lugar, que en contra de la creencia de los postmarxistas incultos, ¿no? Como Laclau y Castro Gómez, que le atribuyen al marxismo, eh, no es la propiedad de los medios de producción lo que hace al capitalista. Lo que hace el capitalista es su capacidad de apropiación del tiempo de plus trabajo por medio de mecanismos salariales de explotación, ¿no? O sea, una forma de apropiarse de eso es ciertamente a través de la propiedad de los medios de producción, pero no necesariamente así. También por la participación de la tasa media de ganancia, también por la participación del capital financiero, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, el capital no se define por la propiedad de los medios de producción, porque también la pequeña burguesía podría decirse que es propietaria de medios de producción y de trabajo asalariado, y sin embargo, la magnitud de su ganancia, si es que la tiene, no es suficiente como para convertir esa ganancia en capital. Por lo tanto, bajo categorías marxistas no son capitalistas, ¿no? Ahora, para terminar, les voy a leer un pasaje en el que Marx hace más explícita la relación entre la reducción del tiempo de plus trabajo con el proyecto de una sociedad postcapitalista, ¿no? Una relación que no ha sido suficientemente enfatizada y que por eso estimo el pasaje como el otro manifiesto comunista. Este pasaje está aquí en el volumen 2
tomo 1, volumen 2 del libro primero del proceso de producción de capital, que en el siglo XXI, en la edición del siglo XXI es en la página 642, y dice, antes de decirlo, este pasaje es importante porque no solo se trata de compaginar, como dicen los voceros de la pequeña burguesía, la reducción de la jornada con el incremento de la productividad, sino de relacionar ambas cosas con la reducción del tiempo de trabajo. Eso es lo único que le da un sentido emancipatorio y pro-proletario a la reducción de la jornada. Entonces también habría que tener atención en ese aspecto a la propuesta de la presidenta, bueno, no de la presidenta, sino del gobierno en turno, pues, ¿no? Dice Marx, el aumento de la fuerza productiva del trabajo y su intensificación operan uniformemente y en el mismo sentido. Ambos factores acrecientan la masa de productos obtenida en cada espacio de tiempo. Ambas pues reducen la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para producir sus medios de subsistencia o el equivalente de estos. El límite absoluto de la jornada laboral está formado en general por esta parte constitutiva necesaria, pero que se puede contraer. Si la jornada laboral entera se redujera a esta parte, y esta es la parte importante, lo cual es imposible bajo el régimen del capital, desaparecería el plus trabajo. La supresión de la forma capitalista de producción permite restringir la jornada laboral al trabajo necesario. O sea, de los dos segmentos de la jornada laboral, tiempo de trabajo necesario en el que reproducimos lo necesario para nosotros o el equivalente para comprar lo que necesitamos, y el tiempo en el que dedicamos a la ganancia de la empresa privada, ¿no? En un escenario no capitalista podría reducir solamente al primer segmento, pues, ¿no? Este último, si eso sucediera, este último segmento, el del trabajo necesario, en condiciones en los demás iguales, ampliaría su territorio. Por un lado, porque las condiciones del obrero serían más holgadas y mayores sus exigencias vitales. Es decir, la reducción de la jornada laboral no implicaría un empobrecimiento de la riqueza disponible ni consumible, sino, aún a pesar de que se produjera en menos tiempo, no se produciría la proporción correlativa al plus trabajo, pero sí se ampliaría la producción en el sentido de que las necesidades de la clase proletaria serían más amplias, ¿no? Y habría que satisfacerlas también. Por otro lado, porque una parte del plus trabajo actual se contaría como trabajo necesario, esto es como trabajo que se requiere para construir un fondo social de reserva y de acumulación. Cuanto más acrecienta la fuerza productiva del trabajo, tanto más puede reducirse la jornada laboral, y cuanto más se reduce, tanto más puede aumentar la intensidad del trabajo. Aquí es un punto importante porque Marx efectivamente dice que para poder reducirla hay que aumentar la productividad, y en eso coincidiría con los voceros de la pequeña burguesía, pues, ¿no? Sin que eso vuelva a Marx pequeño burgués, pues. Socialmente considerada, la productividad del trabajo aumenta también con su economía. La economía, no solo implica que se economicen los medios de producción, sino el evitar todo trabajo inútil. Mientras que el modo capitalista de producción impone la economización dentro de cada empresa individual, su anárquico sistema de competencia genera el despilfarro más desenfrenado de los medios de producción sociales y de las fuerzas de trabajo de la sociedad, creando además un sinnúmero de funciones actualmente indispensables, pero en sí y para sí superfluas, ¿no? De esto ya también hemos hablado, de todas las funciones de circulación, de administración y de comandeo sobre la fuerza, sobre el proletariado, que necesita el capital, pero que podrían ser imprescindibles en un escenario postcapitalista o no capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido también induce o provoca el derroche de fuerzas productivas, a pesar de que el método relativo de plusvalor avance o tienda hacia la reducción de la jornada laboral, ¿no? Con esto lo que se quiere decir también es que podría reducirse todavía más en una sociedad capitalista y ser más productiva y más ahorrativa al mismo tiempo, ¿no? Sin que eso tenga que ver con la abstinencia, pues, ¿no? De la que hablábamos en lo de la austeridad republicana. Una vez dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte necesaria de la jornada social del trabajo para la producción material sería tanto más corta y tanto más larga la parte del tiempo conquistada para la libre actividad intelectual y social de los individuos. Cuanto más uniformemente se distribuye el trabajo entre todos los miembros aptos de la sociedad, cuanto menos una capa social esté en condiciones de quitarse de encima la necesidad natural del trabajo y de echarla sobre los hombros de otra capa de la sociedad, y aquí está refiriendo a los capitalistas, que no solo desplaza
o hecha sobre los hombros del proletariado, ¿no? El trabajo, sino también ahora, también como vimos, también hecha sobre la pequeña burguesía, el trabajo de llevar a cabo la lucha de clases, ¿no? El límite absoluto trazado a la reducción de la jornada laboral es en este sentido la generalización del trabajo. En la sociedad capitalista se produce tiempo libre para una clase mediante la transformación de tiempo de trabajo vital de las masas en tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la reducción de la jornada laboral solo tiene sentido para el proletariado, pues, como reducción de tiempo de plus trabajo, ¿no? Y no solamente como método de extracción relativa del plusvalor, suponiendo que la pequeña burguesía estuviera en capacidad de llevar a cabo esa transformación en el modo de producción de sus pequeñas empresas, pues, ¿no? Eh, entonces, con el aumento salarial, ¿no? O sea que debe reducirse la jornada laboral y registrarse al mismo tiempo un aumento salarial, pero no en detrimento de la pequeña burguesía, sino que tendría que ser un aumento en detrimento del gran capital. Entonces, mientras esas medidas no tengan lugar, el Estado estará simplemente cumpliendo su eterno función de mediación en favor de la clase capitalista para presionar a la baja, ¿no? Las otras clases subalternas por las cuales, y en virtud de las cuales la clase capitalista se hace del plusvalor. Y bueno, yo con eso lo dejo le doy el cedo la palabra a Pablo. Gracias, Yankel. Primero que nada, quisiera decir que estoy de acuerdo con Carla Escoffier en el sentido de que yo también soy escéptico de que la reducción de la jornada realmente llega a buen puerto, al menos en el tiempo en que se lo plantea la administración de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y no estoy de acuerdo con ella, con Escoffier, únicamente porque sea una compatriota de la patria chica, de la hermana República de Yucatán, panucho y salbute y otras palabras que decimos los yucatecos, sino que estoy de acuerdo con ella porque yo no veo realmente ningún apuro por parte de la administración de implementar este tipo de medidas. Y porque, al contrario, sí veo desde el lado contrario un apuro por postergar lo más posible esta situación hasta lo que sea necesario, ¿no? Además de que veo ahí una lógica electorera. No es de a gratis que en el 2030 sea simultáneamente las elecciones presidenciales para el próximo sexenio. Entonces, tal vez lo utilicen como recurso para ganar algunos votos en 2030, pero yo realmente soy escéptico de eh, qué tanto compromiso haya con la implementación de esta medida. Por otro lado, yo creo que lo que menciona Yankel es realmente lo importante aquí. Hacer notar que en el análisis de la lucha de clases, y también hemos dicho en varias ocasiones que este concepto de lucha de clases es uno de los conceptos peor entendidos del marxismo, incluso entre los marxistas, que hay una serie de tergiversaciones, malentendidos, que promueven formas de lucha en la práctica y formas teóricas, ideológicas, que son erradas y erróneas, en el sentido de que no promueven realmente los objetivos de la causa proletaria, sino que terminan ahogando cualquier posibilidad revolucionaria en discusiones eternas que no llevan a nada, ¿no? Yo creo que intentar hacer, intentar clarificar justo esta cuestión es de lo más importante en este momento, porque como bien dice Yankel, la explotación de la clase capitalista no es únicamente de los trabajadores, de las clases trabajadoras, como puede ser el proletariado, sino también de la pequeña burguesía, de la cual se vale para la transferencia de valor hacia, en una gradiente creciente, justamente hacia las arcas del gran capital, del capital a secas, ¿no? Y que no únicamente lo hace durante el periodo del ciclo económico, digamos, de acumulación normal, sino que también hay que recordar que al final del ciclo económico, cuando se presenta la crisis, también hay otros mecanismos de los cuales la clase burguesa se aprovecha de la pequeña burguesía en la medida en que la crisis lleva a la quiebra a muchas empresas de la pequeña burguesía y de las empresas medias, todo lo que no sea gran burguesía, por ejemplo, que está en una peor
situación para sobrevivir la parálisis del consumo agregado, la parálisis de la producción, etcétera, etcétera. Y que es en ese momento, cuando estas empresas van a quiebra, que el gran capital encuentra ese capital constante abaratado y puede entonces comprarlo concentrando los capitales todavía más para que en el inicio del próximo ciclo económico se encuentren en una posición todavía más ventajosa para continuar la explotación de esas clases medias subalternas que han quedado ahora en una posición todavía más empeorada, digamos, más pauperizada, para decirlo correctamente, ¿no? Y que incluso en el nuevo ciclo económico, cuando se den estos intentos de restablecer una pequeña propiedad, ya sea pidiendo préstamos, ya sea haciendo vaquita entre tus familiares, etcétera, etcétera, de nuevo se reiniciará el proceso de explotación por parte de la gran burguesía a la pequeña burguesía y ahora solamente será en una escala todavía más grande. No solamente la escala de la acumulación se incrementa en términos de la escala productiva de la explotación de plusvalor, sino también se incrementa con ella la escala de la posibilidad de explotación de las clases subalternas como la pequeña burguesía, ¿no? Entonces, la pequeña burguesía no solamente está en una posición desfavorable frente al gran capital, sino que lo está cada vez más mientras el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo determina que en la creciente composición orgánica de, de los grandes capitales, se abre cada vez más la brecha entre las posibilidades de una pequeña burguesía de acercarse al gran capital que sigue creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? No solamente es una cuestión que debemos señalar en términos analíticos de cómo se da esta relación, sino en términos históricos de cómo este proceso ha determinado que a lo largo de los, pues de todo de todo el periodo capitalista de México, la pequeña burguesía tenga menos y menos posibilidades de remontar la brecha que la separa de la gran burguesía. Que es esto el hecho que hace absurdo el tipo de mensaje ideológico que las cámaras empresariales le venden a los pequeños y medianos empresarios, que ellos también están en el mismo barco que la gran burguesía y que en algún momento sus pequeños emprendimientos pueden alcanzar a los Larreas y a los Slims y a los Salinas Pliego y a cualquier otro miembro de la gran burguesía. Debería ser, además del trabajo normal de, digamos, la intelectualidad del movimiento obrero, los intelectuales orgánicos que pueda tener cualquier movimiento organizado de la clase trabajadora, de alimentar la agitación de esta clase en contra de los intereses de sus explotadores, también de las clases subalternas medias, de la pequeña burguesía, de que ellos también son sujetos de esta explotación, más bien objetos de de esta explotación. Están subordinados también a los intereses de la clase burguesa. ¿Sí, Yankel? No iba a decir que son, o sea, son instrumentos de la explotación, pero en detrimento de sus propios intereses. Aunque no sean Exactamente. explotados como en términos técnicos, ¿no? Sí, Sí son abusados por el gran capital, pues, ¿no? En el sentido que son utilizados en detrimento de su propio interés. exactamente. Y que ellos se consideran a sí mismos como aliados de sus explotadores, aliados de aquellos que se están aventajando de su posición de clase, en detrimento de la de esta pequeña burguesía, ha sido efecto también de un proceso propagandístico, ideológico, que invierte las relaciones efectivas materiales que podemos observar una vez que analizamos científicamente cómo suceden este tipo de cosas, pero que se le ha presentado sistemáticamente a la pequeña burguesía como si el éxito de la clase capitalista significara también su propio éxito, cuando los hechos es todo lo contrario. Como decía, no únicamente a lo largo del proceso normal de acumulación durante el ciclo económico, sino también y claramente en la crisis, cuando se da la concentración de capitales creciente, ¿no? Entonces, parte de lo que tendría que hacer el, eh, el movimiento de la clase proletaria en su versión teórica, digamos, en lo que la inteligencia eh,
del proletariado tendría que hacer sería mostrar cómo los males de la pequeña burguesía, número uno, son irresolubles dentro de un marco capitalista y que solamente pueden ser solucionados, solamente pueden llegar a buen fin si se sustituyen las relaciones de producción por unas donde no se cuente con una clase de personas que se benefician justamente del trabajo ajeno mientras ellos toman posiciones exclusivamente directivas. Ese debería ser el punto. Llevar a conciencia el hecho de que el capitalismo no es beneficioso para los pequeños propietarios, solo para los capitalistas. Que los pequeños propietarios también salen perdiendo aquí y que si quisieran ellos avanzar su interés, no estarían en contra de las medidas de reducción de la jornada laboral, sino en favor de medidas que mermen el interés de los grandes capitales en su favor y en favor de los proletarios. ¿Cómo se podría ver esto? Se podría ver con una serie de implementaciones de política fiscal, como mencionaba Yankel, de estímulos, de tasas de interés preferenciales, de préstamos a fondo perdido. Hay un montón de mecanismos, pero también de la implementación de barreras a la transferencia de capital en las grandes esferas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos en el entendido de que deberíamos proteger a la pequeña propiedad de los efectos deletorios de la reducción de la jornada laboral, pero no así al gran capital, también tendríamos que considerar que en el caso del gran capital, que sí verá su tasa de ganancia reducida por la implementación de una jornada laboral menor, podríamos pensar que se estipulen el tipo de medidas que en otros países se han propuesto a lo largo de varios años, como por ejemplo una ley de primera oferta. Una ley que diga, si tú eres una fábrica, si tú eres un capital y ya no estás en una posición en la cual se haga redituable, se haga eh, siga teniendo lógica continuar con tu actividad empresarial y decides vender tus medios de producción, el primer grupo de personas al cual debes vender esos medios, ofrecer la venta de esos medios de producción, no puede ser a ningún otro agente privado, sino a tus trabajadores mismos. Y sean ellos los que tengan el derecho al primer rechazo de la oferta de venta de esos medios de producción, estimulando así la transferencia de esos medios de producción de manos privadas a grupos de trabajadores organizados en cooperativas, por ejemplo. También puede haber otra serie de medidas jurídicas que se podrían implementar aquí para mermar los intereses del gran capital, restringiendo su transferencia y su continuación en manos privadas, tanto como sus, por ejemplo, lo que habíamos dicho durante el capítulo sobre la austeridad republicana, medidas fiscales de gravamen a las ganancias de capital y a las ganancias de capital ficticio también, por ejemplo, ¿no? Hacer este tipo de medidas tienen el efecto de dirigirse no ya a los pequeños propietarios que no perciben ganancias de capital, sino a la clase capitalista, que debería ser la que tendría que estar mermando su participación de la economía en beneficio de el incremento de participación de esa economía de las clases subalternas de la pequeña burguesía, el campesinado, el proletariado y otros que puedan existir, ¿no? Pero todo eso requeriría de que, número uno, estas clases subalternas identifiquen la causa coincidente de sus intereses, es decir, que identifiquen que sus intereses convergen en lo que podría ser una causa común, su lucha en contra de la gran burguesía, tanto como que haya un mecanismo estatal, administrativo, legislativo y judicial que esté dispuesto a implementar las capacidades de un Estado, las capacidades coercitivas de un Estado, en detrimento de esas acumulaciones de capital y en beneficio de las personas que no tienen
esa acumulación, no para que se transformen en nuevas acumulaciones. El objetivo no debería ser propiciar que la pequeña burguesía se convierta en gran capital, sino justamente en la socialización de los medios de producción que ponga en manos de los trabajadores directos los medios de producción sociales necesarios para el tipo de vida social que la modernidad y el capitalismo han hecho posibles, pero que nunca se realiza en la práctica, sino como propiedad privada, es decir, como acumulación de capital en una escala cada vez más grande, como decía Yankel. Es ese tipo de medidas que restrinjan la actividad o las posibilidades del gran capital al mismo tiempo que expandan el área de espacio vital que tiene la clase obrera, son dos pinzas o dos mangos de la pinza que deberían cerrarse al mismo tiempo sobre la burguesía. Pero de eso depende que el proletariado sea capaz de exponer su argumento a las otras clases subalternas, mostrando la coincidencia de sus intereses en una misma causa en contra de la gran burguesía y a favor de la socialización de la vida económica de nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que eso es donde un, digamos, una política real tendría que hacer hincapié en el hecho de que una política liberal, ya sea neoliberal o antineoliberal, si le queremos al el discurso de la 4T, coinciden el neoliberalismo y el antineoliberalismo en su propio liberalismo. Y que es dentro de ese marco de política liberal que no hace distinciones entre la pequeña y la gran burguesía, donde es irresoluble las exigencias de esa pequeña burguesía que solamente se ve en detrimento frente a, a los grandes capitales. Por lo tanto, se debería abandonar una causa liberal, tanto como una neoliberal o una antineoliberal. No es dentro del liberalismo económico ese que finca sus esperanzas sociales dentro de la propiedad privada a gran escala de los medios de producción, donde se encontraría la satisfacción de las necesidades humanas de estos grupos de clases dentro de la sociedad capitalista. Más bien es fuera de esa sociedad capitalista y fuera de esa política liberal que la mantiene existiendo, donde podríamos ver la posibilidad real de esa satisfacción, ¿no? Eso es lo que yo considero, pero no sé si lo dejo al buen juicio de Yankel. Sí, sí, retomo una de las cosas que dijiste. O sea, mientras la propuesta de la jornada no se vea acompañada de un mayor gravamen, ¿no? Sobre el gran capital, ¿no? O de una transferencia de los costos de esta reducción hacia el gran capital, la propuesta va a seguir siendo sospechosa de populismo, como bien dijo Pablo al inicio, ¿no? O de proselitismo electorero. Porque el otro problema real es que mientras tampoco se acompañen con incentivos a la innovación tecnológica y a la mayor productividad de la pequeña empresa, entonces está tratando de mantener, de transferir los costos a las pequeñas empresas y que además ellas no puedan ser competitivas para el gran capital. O sea, sirven simplemente para transferir el plusvalor, pero no van a ser nunca competencia. Entonces, aquí la cosa es que el gran capital sí puede costear esta reducción de jornada laboral porque tiene incentivos para incrementar la productividad porque tiene los recursos para invertir en tecnología. Y entre mayor tecnología inviertan, mientras más crezca su composición orgánica, mayor es la transferencia de plusvalor hacia sus arcas debido a la intermediación de la tasa media de ganancia. Entonces hay un interés sistemático por el que las pequeñas empresas no se modernicen en términos tecnológicos, pues, ¿no? No incrementen su productividad. Ahora, algo que dijo Guadalupe Ruiz Durazo, que creo que está equivocada, pues, es transferir la culpa de la productividad a los proletarios, pues, ¿no? Eh, es decir, que hay que ser más productivos como si el problema, porque lo dijo, ¿no? De que si están viendo el celular, etcétera. O sea, no lo estoy inventando, ella dijo, puso el ejemplo. Eh, y, No, y ahí es hay, que no entendiste. O sea, esta mujer está
promoviendo la inversión en capital constante y la mejora tecnológica en la forma de mejores látigos para golpear a la clase obrera. Sí, pero ahí el problema es que una de las cosas que estaban establecidas desde antes de Marx, pues, ¿no? Es que la productividad no necesariamente crece porque incremente o se permanezca igual la jornada, incluso al revés, ¿no? La productividad puede decrecer por hora si lo que se promedia es una jornada laboral extendida, donde ya el cansancio, etcétera, va aumentando, el cansancio pues va aumentando y el rendimiento va disminuyendo, ¿no? Y también existe esta cosa que se llama, yo no sé si la han escuchado, la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es que una tarea que para la cual tienes una semana de hacerla, se va a ocupar toda la semana y si la tienes en 2 semanas va a ocupar las 2 semanas, si la tienes en 3 días va a ocupar 3 días, es decir, la tarea se extiende por el tiempo en el cual tengas a disposición. Entonces, si se extiende si se mantiene igual la jornada, no necesariamente eso va a implicar mayor productividad, pues, ¿no? Entonces tiene que haber otros métodos, pues, que ya se conocen, pues, de innovación tecnológica, organización del trabajo, para que se incremente la productividad. Entonces el problema de lo que está señalando Durazo, el problema es de capitalización, no, no es un problema del proletariado, pues, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro. Ahora, en segundo lugar, sí, como bien dice, yo iba a mencionarlo, una de las medidas de las clásicas propuestas que hay que reivindicar de la Comuna de París es el gravamen sobre la propiedad de capital y no de medios de producción, porque no necesariamente es lo mismo. De capital es este volumen de plusvalor que es capaz de reinvertirse a escala ampliada. Ajá. Entonces, una política fiscal progresiva debería incrementar el gravamen sobre esa propiedad de capital, pues, ¿no? Y solo en ese contexto podría volverse competitivas las pequeñas empresas, porque entonces podrían incrementar su composición orgánica y redistribuir el plusvalor de otra forma. Esto en un contexto capitalista, pues, ¿no? En un contexto socialista o comunista, donde ya sea la hegemonía del proletariado la que tenga eso, cualquier volumen de producción que sobrepase o de acumulación que sobrepase cierto límite tendría que pasar a manos del proletariado. O sea, sería imposible que surgiera una clase capitalista. Pero esto es importante, podría haber una pequeña burguesía, pero no una clase capitalista. Y esto es algo muy distinto de las propuestas de la Unión Soviética, pues, ¿no? Que estigmatizaban toda clase de propiedad. Yo quiero insistir en este punto. Una propuesta socialista, comunista, mejor dicho, y marxista moderna, tendría que ser esa pequeña variación. El punto no es estigmatizar la pequeña propiedad y a los pequeños empresarios, ni neutralizar el emprendimiento. Yo estoy con esto, con James Petras, ¿no? En esto estoy con James Petras. Lo que tiene que suceder es más bien evitar la formación de una clase capitalista, y eso se evita socializando la propiedad del capital. O sea, cuando una empresa sobrepase cierto volumen de acumulación, pasa a manos del proletariado. Así de simple. Ese sería el gravamen más severo, pues, ¿no? O sea, esa sería la imposición dictatorial del proletariado sobre la pequeña propiedad, pero no el hecho de que haya competencia ni pequeños emprendimientos que den trabajo a los demás. Ese nunca ha sido el problema. Bueno, no, sí, en algunos contextos sí lo ha sido, pero no debería ser conceptualmente ni teóricamente un problema, pues, ¿no? Para solventar. Entonces, bueno, yo con eso lo dejo, pero quiero enfatizar eso, ¿no? Mientras no haya una política que restrinja el poder, más allá de del escándalo de Salinas Pliego y demás, o sea, una política que estructuralmente restringe el alcance y el poder, el apalancamiento y la influencia que tiene el capital, el gran capital, sobre toda la sociedad, estas medidas serán insuficientes, serán populistas, van a recargar los costos sobre la pequeña burguesía, que es pueblo, o sea, todos tenemos un tío, una tía, etcétera, que tiene un negocio, nosotros mismos queremos hacer emprendimientos todo el tiempo, entonces no es como que son los empresarios, ¿no? Como que están al lado, como si fueran otra cosa, no, o sea, sí nos afecta a todo mundo, pues, ¿no? Entonces, esos costos de la reducción de la jornada, mientras no se integren, pues, porque yo no estoy diciendo que no deba reducirse, lo que estoy diciendo es que mientras no se integren con políticas eh, anticapitalistas, literalmente, ¿no? Van a ser transferidos a las clases populares, pues, ¿no? Y se va a agudizar una lucha de clases entre las clases populares, ¿no? Como otra forma de externalizar la lucha de clases eterna entre el capital y el proletariado. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, quisiera terminar diciendo que estoy seguro que si alguien llegó hasta aquí
en la exposición que hemos hecho tal vez del grito en el cielo, del soponcio, diciendo, entonces los comunistas quieren robarte tu riqueza porque pones un negocio y de repente, en cierto momento ya te quitan tus cosas, ¿no? Y yo creo que sin ahondar más en el tema, una respuesta científica de la crítica de la economía política tendría que ser apuntar al hecho de que el capital necesita, para ser capital, no únicamente, o más bien, los dos, digamos, hurdles, las dos vallas que tiene que saltar el capital, tiene que ser, uno, la posibilidad de su reproducción, pero dos, la capacidad de su reproducción en escala ampliada. Y una vez que la escala ha sido ampliada, y este es el concepto de reproducción en escala ampliada que está en el Capital en los últimos capítulos del tomo 3 del libro 1, este, la reproducción del valor del capital ya no se da exclusivamente a partir de la inversión inicial que se puso a funcionar como capital, sino que funciona a partir únicamente del plusvalor que ya ha sido producido durante la jornada laboral y durante el tiempo de plus trabajo. Entonces no es que se esté robando el valor que alguien puso ahí como inversión inicial, sino que se está socializando lo que de inicio ya fue trabajo del proletariado. Se está dando al proletariado aquello que él ya ha puesto de más, por encima 1000 veces de lo que la inversión inicial ya ha sido retribuida al capitalista. Su inversión inicial ya fue saldada. Lo que queda ha sido trabajo puramente puesto nuevo por el proletariado. Y es entonces el proletariado el que tiene ese derecho de decisión sobre cómo ejercer su propio decisión y su propio derecho sobre lo que es producto suyo, ¿no? Hacer esa distinción también yo creo que es importante. No es, o más bien, el derecho del pequeño burgués en su transformación a capitalista termina en un cierto punto donde el derecho del proletario vale por encima de ese derecho de Su propio propiedad trabajo. privada. Exactamente. Entonces, únicamente en otro episodio tal vez podamos abordar más la cuestión, pero únicamente para mencionarlo por las posibles objeciones que pueden surgir, ¿no? Pero pues ahí Ujú. yo lo dejo y quisiera invitar de nuevo a todos a que dejen sus comentarios, se suscriban al canal, No, espera, compartan porque este tengo que video. decir algo rápido, güey. Ya me Va, provocaste con algo venga, que venga, dijiste. venga. Eh, sí, la otra cosa es que este temor a la expropiación, por decirlo así, para citar a Marx, pues, ¿no? En el del manifiesto. Bueno, lo voy a parafrasear porque no lo dice así literalmente, pero yo lo estoy analogando. eh, el temor de la expropiación, de la aniquilación de la propiedad, de la pequeña propiedad, dice, se acusa al comunismo de querer hacer eso. El problema es que el capitalismo es el que hace eso. Entonces, aquí la cosa es que el proceso de acumulación de capital en manos privadas induce que las pequeñas empresas, como bien dijo Pablo en el escenario de la crisis, no puedan costearse y el capital se agencie de los medios de producción del capital constante, eh, abaratado, pues, ¿no? Y concentre y centralice el capital en pocas manos. Entonces, esa expropiación que temen es más bien una proyección de algo que de hecho sucede en condiciones capitalistas, ¿no? Eso sería uno. Y dos, que la apropiación social del capital, ¿no? De este magnitud de plusvalor que ha rebasado cierto límite, ya sabemos, ¿no? Todo lo que ya explicamos, no solo tiene que ver con algo que de hecho es producto del trabajo del proletariado, sino que además se tendría que definir los términos de esa apropiación en el sentido de que las grandes empresas propietarias, que el proletariado, cuyo propiedad ejerce el proletariado, pues la masa trabajadora, no serían competencia en los mismos términos de lo que es el gran capital respecto de la pequeña burguesía, ¿no? O sea, serían empresas socializadas no solo en beneficio del proletariado, sino en beneficio también de la pequeña burguesía, porque ahí la relación no sería en ese plano, pues tendría que ser como de empresas nacionales, pues o sea, la relación de económica tendría que ser en beneficio de la pequeña burguesía bajo la propiedad del proletariado. O sea, no serían empresas capitalistas que entrarían en competencia con la pequeña burguesía y no las ahogarían, pues, en, en la crisis financiera y fiscal en la que están, por ejemplo, en México, que es un paraíso para el gran capital, pues, ¿no? Entonces,
Habría que Esto especificar. sería, Ajá. en la medida en que, justo como acabas de decir, no hay un escenario de competencia y por lo tanto no hay una ley de la acumulación ni una tasa media de ganancia, ¿no? A través de la cual se puedan agenciar Sí. plus ganancias por parte del capital, O ¿no? sea, habría como, o sea, la idea, ahí es un poco por la propuesta de Bolívar Echeverría, ¿no? De una sociedad mercantil no capitalista. Esa sería una de sus estructuras, pues, o sea, habría una competencia mercantil en estas pequeñas propiedades, emprendimientos, etcétera, pero no una competencia capitalista basada en la acumulación de plusvalor y concentración de capital en pocas manos. Esa es una gran variación, pues, ¿no? Claro. Porque ese gran capital sería gestionado por el proletariado, ¿no? Por lo menos esa es la propuesta, ¿no? O una de las posibles propuestas. Entonces, pero ahí todo eso está a discusión, ¿no? Porque como he dicho, ¿no? También la tradición más rancia, ¿no? De izquierdismo y del marxismo está muy en contra de la mercantilización como tal. Entonces ahí mete otro problema, o de la propiedad privada, incluso la más pequeña, pues, ¿no? Entonces, pero esta propuesta que estamos diciendo, pues, es de otra raigambre, ¿no? Viene desde un planteamiento categorial y teórico, distinto. Pero bueno, en fin, ya no me extiendo más, ya estamos sobre el tiempo, entonces, bueno, no sé si Pablo quiere decir algo más para cerrar, ¿no? Entonces, Únicamente con lo que estaba diciendo de suscríbanse, dejen ok, comentarios, únanse a las redes sociales y a la discusión. Y pues yo por mi parte ya acabé aquí. sale, pues. Entonces, nos vemos la próxima. Vamos a retomar el tema de el stalinismo y discutir algunas cosas que ya han salido por ahí. Entonces, bueno, nos vemos la próxima y cuídense.